toma el log, ya los datos, de donde sea que los leyó, no están. Por lo tanto, va a leer el origen de información. Si está vacío, porque alguien ya lo cargó, ya lo leyó, ya cargó la work queue. Ya sea un archivo, un email, depende de lo que sea. ¿Okay? Entonces, también eso ya está built in. Capaz que no aplica para el proceso que están usando y simplemente lo borren. Pero si están usando procesos en paralelos que leen un origen de datos común, ya tienen resuelto el problema de la serialización de acceso a ese origen de datos. Bueno, y nuevamente no voy a explicar cada uno de las etapas, pero lo que ven es así, el flujo es, levanto las aplicaciones, cargo la work queue y luego itero sobre cada uno de los ítems, ¿verdad? Tomo un ítem, ¿hay un ítem? Sí, si lo hay, aquí están los pasos totalmente genéricos, ¿no? Work step 1, 2, 3, ahí todos los pasos que sean alto nivel, el manejo de excepciones, si cualquiera de esos pasos me dio una excepción, manejo esa excepción, tomo los datos, retomo la ejecución para no parar mi proceso, marco ese ítem como una excepción. Después, este count items es para, ¿se acuerdan lo que dijimos de una de las razones por las cuales puedo tener que parar el proceso? Si ejecutó más de n, dijimos que había tres razones, ¿no? Que le haya pedido el usuario, el monitoreador, que haya parado, que pare. Es esa, stop SIP, la solicitud. O que se hayan ejecutado más de tantos ítems. Este es igual 0 porque lo que está haciendo es, empieza en el número. Es este 99999, por defecto hay un número muy grande, pueden ponerlo ahí, un número que tenga sentido para su proceso, y lo empieza a bajar, ¿no? Empieza de 999, menos 1, menos 1, menos 1. Si llega a 0, freno. O que sea más después de cierta hora, lo que decíamos, por ejemplo, el ejemplo de las 11 de la noche. Y aquí está esa variable que dice stop after items. No, perdón, stop after time. Esta es la primera. Stop after time. En este caso está 5:25 p.m. Probablemente no quieren que ejecute nuevo después de las 5:30. Digo, es por defecto el template, le ponen la hora que quieran. O simplemente dicen, no aplica que ejecute todo lo que tenga que ejecutar, simplemente borran esa acción, esta condición, perdón, y ya queda. Y como pueden ver, estas son variables de sesión, es decir, que las pueden cambiar desde el control room sin necesidad de abrir el proceso. Es más, el que monitorea no tiene acceso generalmente a los procesos. Bueno, entonces si la respuesta es sí tengo que parar por alguna de las condiciones, cierro las aplicaciones y termino mi proceso. Si la respuesta es no, ninguna de esas condiciones es verdad, tomo el siguiente ítem y vuelvo a iterar. O sea que ahí tienen resuelto esa parte del loop. Y esto es suficientemente genérico como para que aplique a cualquier proceso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Y bueno, tienen las otras páginas donde tienen el template para cada una de esas. Sí, allí tenemos una pregunta. Dale, gracias. Allí. Fabián, cuando mencionas en la parte del stop, si lo utilizamos como un request y él continúa y cierra todas las aplicaciones, cuando quiere retomar nuevamente, digamos, en este momento para porque quiero ejecutar un nuevo proceso, porque el tiempo que tenía era el límite, ¿sí? Lanza el nuevo proceso, termina este nuevo proceso y quiero que retorne donde había quedado, él va a iniciar tomando nuevamente la colección de trabajo para validar nuevamente los ítems que quedaron. Pero, ¿cómo les indico yo ahí que quedó en el ítem 10 de 100? Ok. Bueno, ¿cómo funcionan las work queues? Las work queues funcionan con una estrategia first in, first out. El primero que entra, piénsalo como una fila en el supermercado, ¿no? Entonces lo que pasó fue que tenías, por ejemplo, 100 ítems y procesaste 10. Y le dijiste, ok, ahora le solicito que se detenga. Los 10 primeros ítems están marcados como completados o excepción, pero el punto es que los procesó. Entonces, la siguiente vez que ejecute el get next item, esta acción va a tomar dentro de esa work queue el ítem más viejo que no ha sido procesado, que en el ejemplo que acabamos de dar va a ser el ítem número 11. No importa si le agregué más, porque si le agregué más se los agregué al final. Es decir, si yo pasé por este populate queue y ahora el origen de datos ya tiene nuevos datos, pues puede ser que tenga o que no. Supongamos que tiene 100 nuevos datos, se van a agregar al final. Sí.
Sí, pero cuando tú dices que se agregan estos datos, y es ahí donde voy el punto, se están agregando unos nuevos 100. Bueno, Porque si el origen de datos hay 100 nuevos datos, capaz que no hay claro, nada. digamos que puntualmente un ejemplo, tengo Sí. una base de Excel, Sí. un consolidado de 100 ítems, ¿cierto? Y él termina en el ítem 10. Y cuando lo lanzo nuevamente, él vuelve a tomar ese archivo Excel con esos 100 datos, sumándole a 200. Ahora entiendo tu pregunta. Bueno, ahí lo que pasó es que hubo un problema en el diseño de la solución cuando hiciste el primer populate queue. Porque cuando tú lees esos 100, ese archivo tiene que ser como marcado como procesado, corrido a otro lugar. Es decir, tú tienes que identificar que el origen de datos ya fue leído, no procesado, pero leído. Si no estás repitiendo cada vez que ejecutes el proceso, vas a repetir. Eso es definitivamente grave. Y está relacionado con esto que decíamos anteriormente de acá, del lock. Si tú ejecutas 10 procesos en paralelo y el origen de datos es ese Excel, no importa que yo le ponga un lock. El lock lo único que hace es serializarlo. Un proceso lee los 100, lo carga en la work queue, y el segundo proceso lee los mismos 100 y lo carga en la work queue. Imagínate, estás multiplicando por 10, lo cual es muy malo. El proceso que lo lee debería levantar esos 100 dentro del lock, ¿no? Levantar esos 100, ponerlo en la work queue y hacer algo con ese archivo. O poner, no sé, una columna que diga leído, o mover el archivo, o hacer algo que indique este origen de datos ha sido leído, no procesado, leído. Viene por ahí, no viene por el proceso, no viene por el proceso, no viene por la reejecución del proceso, viene por cómo trataste el origen de datos en ese caso. Otro ejemplo, una manera que he visto que no es recomendada, pero ahora que me dice eso me acordé que vi un proceso que nuestra recomendación fue que lo cambiaran en realidad. Que lo habían manejado era cuando levantaban los datos, le ponían un timestamp, un tiempo en el cual había sido leído en el archivo, en el ítem de la work queue. Entonces, cuando se leía de nuevo, se fijaba el timestamp y se fijaba si ya lo había leído basado en el timestamp. O sea, que había una lógica ahí que era muy, vamos a decirlo así, débil, porque porque ellos sabían que ese origen de datos se refrescaba a determinadas horas. Entonces decía, el timestamp, la hora que se había leído era, por decir algo, imagínense que se refrescaba cada hora, ¿no? Entonces, cada hora en punto, a las 3, a las 4, así. Y yo decía, bueno, leía a las 3 y cuarto y guardaba en mi origen de datos, decía, bueno, a las 3 y cuarto lo cargué. Entonces, si pasaba esto de pararlo y yo volvía a leerlo, decía, bueno, ¿qué hora es? Son las 3:49. Ah, la última fue 3 y cuarto. Entonces, todavía es el mismo origen de datos porque la próxima hora de refrescado de datos es a las 4. Eso es frágil, esa idea. Idealmente tendrías que haber hecho, si a las 3 y cuarto leíste algo, mover ese origen de datos o marcarlo de alguna manera que no pueda ser, que no se puedan confundir de que ya lo cargaron. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió ese concepto? Esa idea de orígenes de datos puede ser de una base de datos, puede ser de un archivo, también puede ser con los emails. Nos ha pasado, viene un email y el email es el que carga la cola de datos, la work queue. Entonces lo que queremos hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para no releer el email? Bueno, una cosa fácil es moverla a una carpeta, más eso es lo más normal. Tenemos una subcarpeta que dice procesados y el proceso de carga de datos levanta el email, por ejemplo, supónganse que el email tiene un adjunto, un Excel. Carga los datos en el Excel y después mueve el email a la carpeta procesados. Si vuelvo a leer el inbox, leo el inbox, no leo la subcarpeta de emails procesados. Y también me queda un log de que fue procesado, ¿no? Bien, eso con respecto a el template. ¿Alguna pregunta del template o alguna idea o algún desafío que se hayan encontrado cuando lo estaban ejecutando? ¿No? El otro template, no lo voy a mostrar ahora, pero es muy sencillo, es el de objetos y básicamente tiene esas tres pantallas que habíamos mencionado, ¿no? El del startup, algo que lee y algo que escribe. Y escribe puede ser escribir datos o hacer clics en ciertos elementos. Lo último que quiero mostrar, y ya en 5 minutos hacemos el break, son los otros componentes. No los voy a levantar en Blue Prism, pero los quiero mencionar y explicar para qué son utilizados. El Login Agent es uno. El Login Agent y esto tiene mucho que ver con infraestructura también y cómo hacen el manejo de recursos de ejecución. Piénsenlo nuevamente como que el recurso digital, el trabajador digital es como un humano que va a necesitar hacer uso de su terminal, de su virtual machine. Tiene que estar logueado en Windows, una sección de Windows. Tiene que haber entrado el usuario, la contraseña, tener Windows y ahí empezar a ejecutar. Levantar la aplicación, hacer los clics, leer, escribir, etc. Si
si la sesión de Windows no está activa, no está logueada en Windows, no va a poder empezar a trabajar, no puede hacer nada. Entonces, un requerimiento es que la sesión de Windows esté activa. Entonces, podemos decir, si el trabajador digital no tiene la sesión de Windows activa, no puede trabajar, o podemos decir, el trabajador digital puede ser suficientemente inteligente como para ver, ¿está la sesión activa, logueada? No, ok, logueo y luego comienzo a trabajar. Para eso se utiliza el Login Agent. El Login Agent es un programa que se baja, ya está, se descarga, se pone en el recurso de ejecución, en el Runtime Resource, es un servicio de Windows que básicamente está escuchando, ¿no? Y lo que hace es, desde el Control Room, el que está manejando las sesiones, tiene 3 acciones, o 4, pero mínimo 3. Una es, ¿está logueado sí o no? Básicamente le dice, es un true-false. Chequea con 3 estaciones, ¿está logueado sí o no? Si la respuesta es sí, perfecto, y ahí ejecuta todo el proceso. Si la respuesta es no, ahí tiene otra acción que es login. Bueno, por supuesto hay que darle el usuario y la contraseña y hacer el login de Windows. Y la tercera acción que hay es logout, ¿no? Porque si quiero hacer el logout, ya tengo en Login Agent esa acción. Entonces, el manejo normalmente, o muchas veces lo que se ve es cuando justamente se tienen muchos runtime resources, porque es Windows, uno quiere generalmente hacer un restart de Windows cada tanto, ¿no? Aunque sea una vez por día, depende. No quiero dar recomendaciones porque ahí ya tiene que ver con infraestructura. Pero cuando sea que queramos hacer un restart, después del restart, la sesión queda deslogueada, ¿no? Queda bloqueada. Entonces lo que tenemos que hacer es login. Por ejemplo, uno de nuestros clientes más grandes, VMware Mellon, no es ningún misterio decirlo, es muy interesante el proceso que tienen todas las noches, a una determinada hora, no sé, algo así como a las 3 de la mañana, lo que hacen es, hacen un reinicio de todos los runtime resources. Tienen más de 100 runtime resources y tienen un proceso que lo que va haciendo es, uno por uno, los van haciendo restart, 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 restart. Entonces después espera como 10 minutos y después hace login, 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 login de todos. Y eso todas las noches ocurre y ha demostrado que mejora un montón la estabilidad de los sistemas. Porque bueno, es Windows y necesita un restart cada tanto. También lo mismo sucede cuando se ejecutan las actualizaciones. No sé si es cada sábado o cuando fuera, una vez por mes, empujan todas las actualizaciones de Windows. Bueno, lo mismo ocurre, ¿no? Después de las actualizaciones de Windows, que se reinicia 3 veces o lo que sea, también hay que loguearlo. Entonces tienen un proceso que dice, bueno, el primer sábado de cada mes o cuando fuera se hacen las actualizaciones, un ratito después lo que tengo es el login para que esté pronto para ejecutar. Esa es una estrategia, ejecutarlo una vez por día cuando sea y asumir que cada vez que ejecuto un proceso, la sesión de Windows está logueada. La otra estrategia, que es un poquito más ineficiente desde el punto de vista de uso de recursos, pero es un poquito más robusta desde el punto de vista de que no falla, es cada vez que voy a ejecutar un proceso, chequear si está la sesión logueada. Entonces, como se pueden imaginar, si uno ejecuta, no sé, 25 procesos en un día en un runtime resource, hay 25 chequeos cada vez que se va a ejecutar. ¿Está logueado? Si la respuesta es sí, no hay problema, ejecuto. ¿Está logueado? Sí, ejecuto. Y así cada una de las veces por cada runtime resource. Si la respuesta es no, se utiliza el login y después se ejecuta el proceso. Así que ese es el Login Agent, un componente muy importante. El otro es un utility, que es el MAPIX, que es para el manejo de emails usando Outlook, Microsoft Outlook. Entonces, en vez de tener que ustedes automatizar por la Graphical User Interface de Outlook, el send, el receive, el open, todo, ya tienen todas esas acciones puestas. Con un perfil de Outlook, lo que hacen es simplemente decirle, este es el perfil de Outlook, y hago receive email. Entonces te da la lista de todos los emails que no están leídos, los obtenés, tenés acciones que te dicen, bueno, obtener los adjuntos y salvarlos, y ahí le das la carpeta, obtener el cuerpo del email, ¿no? El texto del email, crear un nuevo email, cuáles son los recipientes, a los que se van a enviar, los destinatarios, cuál es el título, etcétera, etcétera. Ya tienen todas esas acciones en ese objeto. ¿Tá? Lo único que necesitan, por supuesto, es Outlook para ejecutar. ¿Okay? Y la última es... ¿Dónde está? A ver si lo encuentro, es el manejador de emails. Aquí, Centralized Email Manager. Esta está muy interesante y quiero explicarla porque tiene, y con eso terminamos, quiero explicarla porque tiene un concepto de la arquitectura de diseño que es utilizable en otros conceptos, en particular reporting, generación de reportes. Muchos de los procesos que hacen al final tienen un email que mandan, ¿okay? Mando el email para decir terminé completo, o hubo un error, o simplemente el reporte de que terminó ok. Y eso fue justamente lo que mencionaba Carlos anteriormente, ese ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un
proceso que utiliza MAPIX al final para mandar un email. Y luego otro proceso que también, y otro proceso que también cuando quieren ver tienen un array, un montón de procesos que utiliza este objeto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cambia algo en el objeto? Tendría que ir y cambiar en cada uno de esos procesos, ¿no? Entonces, la idea del Centralized Email Manager es que tienen una work queue, que cada proceso que quiera mandar un email, en vez de mandar un email, en vez de hacer uso del MAPIX, y aparte es más eficiente porque el uso en MAPIX tiene que conectarse a Outlook, crear el email, mandarlo, retornar y decir si estuvo ok, si no estuvo ok, hacer algo al respecto. Simplemente pone un elemento en una work queue y lo que hace es, hay otro proceso en paralelo que es ese proceso, el Centralized Email Manager, que lo que está haciendo es todo el tiempo chequeando esa work queue y ocupándose de mandar los emails. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, Outlook está caído? No hay ningún problema, los ítems van a quedar en la work queue, todos los procesos que estaban ejecutando no se van a colgar, porque simplemente pusieron un ítem en la work queue y lo dejaron ahí, y cuando el email se vuelva a estar funcional, este proceso va a tomar los ítems y los van a enviar. Y además queda un registro de todos los emails que se mandaron. Exactamente la misma idea, la pueden reutilizar, es más, muchos clientes lo que hacen es utilizan este proceso, el Centralized Email Manager, y lo modifican para reporting. Cada vez que se tiene que mandar información a un reporte, en vez de ponerlo en algún repositorio de reportes, ponen un ítem en esa work queue y después en vez de ser Centralized Email Manager, se transforma en un Centralized Report Manager. Toman esos ítems de la work queue y generan los reportes que tengan que generar. Puede ser un archivo XML en cierto lado, una conexión a una base de datos, llamar a un web service con ciertos parámetros de información o lo que sea. ¿Okay? Así que ese es el último ítem que queríamos o que quería tocar aquí en esta parte se llama Developer Jumpstart porque bueno, son herramientas que están provistas en nuestro portal para los desarrolladores para que puedan hacer uso de esos que ya está bastante usado y bastante robusto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sé que fueron muchos puntos, pero la idea es que sepan que existe, ¿no? Allí tenemos una pregunta. Bárbaro. Ah, aquí también. Sí, aquí. Bárbaro, sí. Y después allí. Tú hablabas de MAPIX con Outlook. Sí. Solamente con Outlook. Y si tienes otra herramienta, ¿cómo lo manejaríamos? MAPIX está escrito para Outlook. Para otras herramientas, para otros clientes no tenemos actualmente un objeto. Lo que vemos que muchas veces, se generan los objetos dependiendo del... Por ejemplo, tenemos un cliente que hizo un objeto para Lotus Notes. Porque en esa compañía usan Lotus Notes. Nosotros tenemos muchos objetos para las herramientas de Microsoft. Tenemos el objeto para Outlook, otro para Excel, otro para Word. Para otros tendrían que ustedes generarlo si necesitan otro. Básicamente, no tenemos otro ya prehecho para otros email clients. Lo mismo para los web clients, ¿no? Los web cambian todo el tiempo. Entonces también, ahí sí tendrías que identificar y hacerlo como una automatización normal, por decirlo de alguna forma. Gracias. No, nada. En realidad también tenemos otro, pero no quiero hacerle mucho bulla, que es el de POP3, pero no recomendamos usarlo porque es realmente no seguro. Está ahí en la página también, pero dice ahí una recomendación de no usarlo, porque no va encriptado y hay un tema de seguridad de información. ¿Teníamos una pregunta aquí? ¿Alguien? ¿Allí? Pues básicamente eran dos cositas que me estaba pasando. Pues Sí. Lo primero era que no podía hacer schedule en el Blue Prism, pero creo que tenía que ver con que tengo que instalar o subir algún servicio para poder hacer el schedule. Ok. Sí, el En el scheduler training. es en el application server. Si no tienen application server, no tienen scheduling. O sea, va a estar la parte ahí, pero no va a funcionar. Porque es un servicio, es una funcionalidad del servicio del application server. Lo podemos mirar en detalle, pero que no te daba un error, simplemente ponías algo y no ocurría. Es muy Exacto, probable que sí. sí, ese es. ¿Y en esa infraestructura tienes application server o tienes la aplicación conectada directo a la base de datos? Directo, sí. Ah, ok, entonces esa es la razón. Exacto. Ok. Y lo segundo era que, pues dije, ya que no tengo schedule, voy a hacer una tarea de Windows que me llame al proceso. Sí, también. Pero entonces, no sé si tenía que ver con ese Logi Agent en donde efectivamente si tenía abierta la aplicación y ejecutar la tarea de Windows, hacía el proceso completo, pero si el proceso estaba bloqueado, pues me generaba error de decía acceso denegado. No sé si pues... Si el proceso estaba bloqueado, ¿a qué te si, refieres? si la sesión estaba bloqueada. Si la sesión está... sí. ok. Sí, entiendo. Es un requerimiento que la sesión esté logueada. O sea, Blue Prism no tiene acceso a la aplicación. Es más, la aplicación no está levantada, ¿no? Piénsalo exactamente... Bueno, si está bloqueada también ocurre lo mismo. Bloqueada o deslogueada.
Tiene que estar logueada y desbloqueada, ambos. Piénsalo nuevamente, como tú como usuario, vas a hacer algo y no estás logueado, tienes que loguearte. O sea, en ese sentido Blue Prism lo que hace es simular la acción del humano. O sea, pero algún proceso lo veíamos ahorita como en background, o sea, así esté bloqueado, ¿lo puedo ejecutar o siempre tiene que, si es un objeto, sí necesariamente tiene que estar? La respuesta es, depende del objeto, pero no es recomendado. Potencialmente sí, potencialmente podrías ejecutar, por ejemplo, un backed. Si está bloqueado, tiene que estar logueado, pero puede estar bloqueado, pero no es recomendado. Porque ahí Windows está en constante evolución, ¿no? Entonces usamos librerías que potencialmente puedan seguir funcionando o funcionen con, no sé, la versión exacta de la que estás usando, pero para asegurarse que va a funcionar tiene que estar desbloqueada. Es más, es una de las recomendaciones fuertes que tenemos en cuanto a, o sea, es una recomendación como, si no está desbloqueada no podemos asegurar de que funcione. Básicamente piénsalo de esa manera. Okay. No quiere decir que estamos seguros. ¿Lo va a seguros. agregar al proceso, bien sea que valide si ya está desbloqueado o...? Bueno, que valide que esté bloqueado, ¿no? Pero valida si está logueado. Eso, logueado. Tiene que estar, básicamente una de las recomendaciones, una de las guías de la infraestructura, dice todos los settings que están recomendados para los runtime resource, y uno de los settings es que hagan uncheck en el desbloqueo, en el bloqueo. O sea, que no se pueda bloquear la aplicación, la sesión de Windows. O sea, piénsalo, eso no va a estar en una pantalla que nadie va a ver, va a ser una virtual machine en un servidor de virtualización, ¿no? Correcto. El único que la podría ver potencialmente podría ser un administrador del sistema de virtualización, bueno, por supuesto un administrador, que vaya y mire la consola. O sea, es algo que está atrás de 14 capas de seguridad. Por eso ahí hay otro punto para no tener laptops físicas o laptops, ¿no? Porque necesita que esté desbloqueado. O sea, si alguien pasa caminando va a mirar lo que está pasando. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario, aporte? ¿No? Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño break ahora y luego retomamos con Fernando para la parte de la demo, cómo hacer la demo que vimos ayer. ¿Okay? Muchas gracias.